Asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Bueno, debo empezar señalando que ya era hora que el Ecuador tenga pues una ley tan importante como es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Muchos países desde el año 1800, inicios de 1900, han contado ya con este tipo de leyes. Lastimosamente aquí en el Ecuador, los intereses de las grandes empresas, de quienes han controlado prácticamente los bienes y servicios, han sido uno de los grandes causantes para que se siga haciendo y deshaciendo de las suyas acá en el país. Así que hay que felicitarnos y felicitar la iniciativa del Ejecutivo por haber remitido este importante proyecto de ley. Sin embargo, señor presidente, considero que hay que hacer algunas precisiones muy puntuales, quizás ya repetitivas, porque lo que se ha dicho en el transcurso del día y ya primeras horas de la noche a lo mejor van a sonar un tanto cansinas, pero sí es necesario insistir, señor presidente. Hay que insistir para evitar que precisamente los miembros de la comisión puedan consumar algunas violaciones al marco de la Constitución. En particular, yo quiero hacer referencia al artículo 46. Le voy a interrumpir, tengo una solicitud de que se verifique. Continúe en la intervención, asambleísta Andino. Gracias, señor presidente. Algunas de las atribuciones que se confieren a la Superintendencia de Control de Poder y Mercado, y precisamente en el artículo 46, señor presidente, que ya se ha hecho hincapié en el transcurso del día, podría vulnerar algunos derechos constitucionales. Por ello es necesario insistir, persistir a los compañeros de la comisión para que se sirvan revisar detenidamente los numerales 1, 2 y 3, que pueden estar en franca contraposición a lo que manda la Constitución de la República en varios derechos que garantiza a los ciudadanos, en especial lo que tiene que ver a la seguridad jurídica, a garantizar el debido proceso, a no dejar en estado de indefensión a ninguna persona. Asimismo, este artículo 46 a lo mejor puede también estar en contraposición con lo que dice el artículo 48. ¿Qué mejor que en gran medida lo que dice el artículo 48 cuando habla de que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado debe solicitar al juez la autorización e intervención para que él o los funcionarios de la Superintendencia efectúen allanamientos, ingresos, retenciones, así como para obtener y mantener copias de la correspondencia física y virtual, incluyendo cuentas bancarias y otra información de carácter confidencial, se aplique en gran medida al artículo 46, porque de esa manera estaríamos respetando precisamente la seguridad jurídica y el debido proceso, señor presidente. Un artículo que nos preocupa es el que tiene que ver con el 59. ¿Qué es lo que dice el 59? El órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en cualquier estado de procedimiento, podrá establecer medidas cautelares o imponer condiciones, así como ordenar el cese o la abstención de la conducta anticompetitiva. Esto es demasiado amplio, muy general, muy general. ¿Por qué? Porque si nosotros recurrimos a las medidas cautelares que establece la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, en el artículo 26 vemos cuáles son este tipo de medidas cautelares, de una manera clara, que es lo que dice en el inciso segundo. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial,
la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de libertad. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal nos enseña de manera clara, de manera precisa, cuáles son las medidas cautelares. Y entre ellas tenemos en el artículo 160 las medidas cautelares de carácter personal, entre otras, la obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares, la obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas, la sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales o a quien éste designare, la provisión de ausentarse del país, entre otras. Mientras que tenemos medidas cautelares de orden real, el secuestro, la retención y el embargo. Pero en este artículo, en el artículo 59 de este proyecto de ley, no se determina de manera clara, de manera precisa, cuáles son esas medidas cautelares que se podrían aplicar, dejando prácticamente a la subjetividad o dejando que esta superintendencia sea la que aplique este tipo de medidas cautelares. Por ello yo pido muy respetuosamente, con la apertura que siempre le caracteriza al presidente de la comisión, Paco Velasco, y al resto de compañeros, que revisen minuciosamente esta disposición. Finalmente, lo que tiene que ver con el artículo 76, señor presidente y compañeros y compañeras, que dice infracciones. Las infracciones establecidas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves. Son infracciones graves, literal F. Incurrirán en infracción grave las autoridades administrativas, judiciales o cualquier otro funcionario u órgano del poder público que hubiere admitido o concedido recursos legales, judiciales o administrativos que se formulen con el ánimo de o que tengan como resultado el impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría un juez adivinar qué es lo que pretende esa petición, esa solicitud, esa demanda? Señor presidente, aquí es muy peligroso dejar este texto como está, porque se violaría lo que establece precisamente la Constitución de la República cuando habla, por ejemplo, de la acción de protección, cuando habla de la acción de habeas data y de otras garantías jurisdiccionales que prevé la Constitución, a través de la cual los seres humanos podemos acceder y de esta manera hacer uso de ese legítimo derecho que tenemos los seres humanos. Otro asunto, señor presidente, que también hay que tratar de depurar, porque caso contrario hay un grave peligro en el mismo artículo 48, en el inciso segundo, que dice: la autorización señalada en este artículo la podrá otorgar cualquier corte, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, una Corte Provincial, juez, ahí se amplía, juez de la niñez, juez del trabajo, juez de tránsito, en fin, tribunal. ¿Qué tribunal? Tribunal de lo contencioso administrativo, el tribunal fiscal, el tribunal distrital, un tribunal de lo penal, presidente de una corte, el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de las Cortes Provinciales. Y finalmente dice, aun cuando no sea del domicilio del investigado o denunciado. Esto es muy amplio. Eso quiere decir que se podría solicitar esta autorización judicial al juez de Loja, al juez de Sucumbíos, al juez de cualquier otra provincia, así el hecho no se haya producido en esa provincia. Esto deja con amplísimas
discrecionalidades al superintendente de control para que pueda solicitar esa autorización judicial. Yo quiero culminar pidiendo, exhortando al presidente de la comisión y a los miembros de la comisión que se depure estos artículos que han sido prácticamente el tema en gran medida del transcurso de este día y de esta noche. Y de esa manera evitemos que a lo mejor se pueda violentar garantías constitucionales determinadas en la Carta Fundamental. Y de esta manera sí garantizar que esta Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en el menor tiempo posible, se haga realidad por el bien de los ciudadanos y por bien de todos quienes aspiramos a decir basta al abuso de lo que ha ocurrido a través de las grandes empresas. Gracias, señor presidente.